La guitarra eléctrica. Para hablar sobre la guitarra eléctrica debemos remontarnos a su inicio, cómo se creó, en dónde y por qué. Esto sucedió aproximadamente en los años 30, donde la música era muy popular en teatros. Se utilizaba para ambientar las escenas de las obras, se usaban guitarras clásicas. Sin embargo, en estas orquestas musicales habían guitarras que por la existencia de tantos instrumentos no se escuchaban, las opacaban las trompetas y otros instrumentos que tenían mayor cantidad de volumen. Entre todas las orquestas hubo un guitarrista que se percató de este problema. Su nombre era George Beauchamp y también él sentía que debía sobresalir o tener protagonismo con su instrumento. Empezó a pensar cómo él podía lograr que su guitarra se escuchara más. Después de hacer varios intentos con micrófonos externos que provocaban mucho ruido, tuvo la idea de imitar el único aparato electrónico capaz de reproducir música de la época. Este era el fonógrafo, que hacía su función por medio de electromagnetismo. Estudió la forma de cómo insertar unas bobinas que recibían vibraciones, convertirlas en impulsos electromagnéticos y que estos impulsos viajaran hacia un altavoz. Después de intentar muchas veces, logró hacerlo y creó el primer prototipo que lo llamaron la sartén, y con la ayuda de Adolf Rickenbacker, quien tenía una fábrica de herramientas, fabricaron en masa para comercializarlas. Después de que se hicieron famosas y que todos los guitarristas querían tener una de ellas, hubo también un crecimiento de interesados a aprender a tocar este instrumento. Más adelante otras marcas se interesarían por fabricarlas, como Fender y Gibson. Aunque la guitarra eléctrica se inventó 2 décadas antes, ella fue la encargada de darle el sonido al rock and roll. Se popularizó a partir de los años 50 hasta el día de hoy. A medida del tiempo fue evolucionando y fueron los mismos guitarristas que hicieron cada vez de alguna forma artesanal que el instrumento fuera tomando la forma que existe hoy en día, que hasta la fecha existen en el mercado más de 100 modelos con configuraciones y estilos diferentes. La guitarra eléctrica. Para hablar sobre la guitarra eléctrica debemos remontarnos a sus inicios, cómo se creó, en dónde y por qué se creó. Esto sucedió aproximadamente en los años 30, donde la música era muy popular en los teatros. Se utilizaba para ambientar las escenas de las obras, donde se usaban guitarras clásicas como esta. Sin embargo, en estas orquestas musicales habían guitarras que por la existencia de tantos instrumentos no se escuchaban. Las opacaban las trompetas o otros instrumentos que tenían mayor cantidad de volumen. Entre todas las orquestas hubo un guitarrista que se percató de este problema y su nombre era George Beauchamp, y también sentía que debería sobresalir y tener protagonismo con su instrumento. Empezó a pensar cómo él podía lograr que su guitarra se escuchara más. Después de hacer varios intentos con micrófonos externos que provocaban mucho ruido, tuvo la idea de imitar el único aparato que en el momento era capaz de reproducir música. Era el fonógrafo, que hacía su función por medio de electromagnetismo. Estudió la forma de cómo insertar bobinas que recibían vibraciones convertidas en impulsos electromagnéticos y que estos impulsos electromagnéticos viajaran hacia un altavoz. Después de intentar muchas veces, logró hacerlo y creó el primer prototipo que lo llamaron la sartén. Y con la ayuda de un señor Adolf Rickenbacker, quien tenía una fábrica de herramientas, lograron fabricar varias guitarras para comercializarlas. Después de que se hicieron famosas y todos los guitarristas querían tener una de ellas, también hubo un gran crecimiento de interesados por aprender este instrumento. Más adelante otras marcas también se interesarían en fabricar este instrumento. Aunque la guitarra se inventó 2 décadas antes, ella fue la encargada de darle el sonido al rock and roll. Se popularizó a partir de los años 50 hasta el día de hoy. A medida del tiempo pues fue evolucionando y fueron los mismos guitarristas quienes hicieron cada vez que de alguna forma artesanal el instrumento
tuviera la forma que tiene hoy en día. Y hasta el día de hoy existen más de 100 modelos con configuraciones y estilos diferentes.